Buenos días, señores y señoritas estudiantes. El día de hoy vamos a ver la función exponencial plan COVID-19. Reconocer los elementos de la función exponencial a partir de su gráfica para emplearlos en la solución de problemas sencillos. Vamos a ver un pequeño análisis de lo que es la función exponencial. En la función exponencial tenemos que se conoce como función exponencial a la función f de variable real cuya regla de correspondencia es f de x igual a elevado a la x. Es decir, que que se podría decir el término que no se conoce se encuentra en el exponente. En este caso la variable x se encuentra en el exponente. Tenemos dos características muy importantes, que cuando a es menor que 0 la gráfica es decreciente, menor que 1 la gráfica es decreciente, y cuando a es mayor que 1 la gráfica es creciente. Aquí me dice algo muy importante, que a tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser diferente de 1. Porque si a valiera 1, ya no tendríamos una función exponencial, porque recuerde que 1 elevado a cualquier exponente siempre va a ser 1. Las propiedades del dominio de la función exponencial está dado por los números reales, el recorrido de la función exponencial está dado por los reales positivos, el punto de intersección de la función con el eje y es en el punto 0,1 y la función no intercepta al eje x. Ahora, nosotros tenemos dos casos, como les había mencionado el primero, cuando el a está en el intervalo de 0 hasta 1. Decíamos que la función era decreciente, como lo tenemos aquí. Ustedes se pueden dar cuenta, se acerca al eje x, pero nunca lo va a cortar. Esta función es decreciente. Aquí tenemos dos formas que se puede presentar. Cuando tenemos 0.5 positivo o 0.5 negativo. Cuando tenemos positivo es decreciente y cuando tenemos negativo es creciente. En este caso el dominio es los números reales y el recorrido vendría a ser los reales positivos o de 0 a más infinito. La asíntota en y igual a 0, es decir, en el eje x. La función es decreciente. En este caso tenemos que el dominio es los números reales, el rango va de menos infinito a 0 o si no los reales negativos, la asíntota igual en el eje x y la función es creciente. Segundo caso tenemos cuando a es mayor que 1. En este caso la función va a ser creciente cuando es positivo y cuando es negativo será decreciente. Miren lo que les había dicho hace un momento. Si es que es positivo, es creciente, dominio en los reales, rango de los reales positivos o de 0 a más infinito, la asíntota en el eje x, el punto de corte en y es en 1 y la función es creciente. La asíntota que tenemos es horizontal. En cambio, si es negativo, el dominio en los reales, el rango los reales negativos o de menos infinito hasta 0, la asíntota en el eje x, el punto de corte es en menos 1, ya que toma valores negativos, la función es decreciente y tenemos una asíntota horizontal. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros le damos un valor adicional? Es decir, fuera de la función exponencial adicionamos un valor o una constante c. A este se lo conoce como el desplazamiento vertical. ¿Qué significa eso? Que va a variar el rango y va a variar el corte con el eje y. En este caso, mire, yo aquí di un desplazamiento de más 1. ¿Qué sucede? El dominio sigue siendo los reales. El rango iría desde el 1, que yo ya di el desplazamiento, hasta más infinito. La asíntota va a estar en este 1, mire, rango, asíntota. La función es creciente, punto de corte con y es en y igual a 2. Antes era en y igual a 1, pero como dio un desplazamiento de 1, también aumenta 1 y por eso es en y igual a 2. Punto de corte con el eje x no existe, ya que ahí se presentan asíntotas, ¿sí? Desplazamiento horizontal, ¿qué pasa? En cambio aquí en el exponente yo le estoy dando un valor. Cuando yo le doy un valor en el exponente, el dominio siguen siendo los reales, el rango sigue siendo de 0 a más infinito, la asíntota sigue siendo el eje x, la función es creciente, el punto de corte en este caso se va a aumentar a 4. El punto de corte con el eje y es el único que va a cambiar con este desplazamiento horizontal, y de igual forma corte con el eje x no va a tener esta función. Ahora, el Ministerio de Educación nos ha enviado este ejercicio para poderlo resolver utilizando la función exponencial.
La población afroecuatoriana tiene una gran representación en nuestro país y la mayoría de ellos, según el último censo realizado por el INEC en el 2010, se encuentran en la provincia de Esmeraldas. El total de habitantes de Esmeraldas es 534.092, de los cuales el 44% de la población son afroecuatorianos. En la siguiente infografía se puede observar el crecimiento de la población en la provincia de Esmeraldas según los censos del INEC. Ustedes se pueden dar cuenta, aquí está el crecimiento de la población hasta el año 2010 en la que se realizó el censo. Si se mantuviera una tasa de crecimiento del 2% anual, partiendo solo de la población afroecuatoriana del 2010 y suponiendo que el crecimiento de población se rige por el modelo exponencial de crecimiento QT igual a Q0 e elevado a la menos KT, dar aproximadamente la población afroecuatoriana en Esmeraldas cada 2 años hasta el 2020 y realizar una infografía con los datos obtenidos. Lo que nosotros vamos a hacer es realizar la representación de esta función y el crecimiento anual desde el 2010 hasta el 2020. Listo, vamos a ver los datos. Nos dice que hay 534.092 habitantes en total, pero de ellos el 44%, es decir, tengo que multiplicar por 0,44, 44% son afroecuatorianos, es decir, que al multiplicar eso me da 235.000. La población de afroecuatorianos en el 2010 fue de 235.000. Ahora, me dice que calcule cada 2 años, pero el porcentaje de crecimiento anual es del 2%. Es decir, que si yo quiero calcular para el 2011, tengo que multiplicar 235.000, que era el total de población de afroecuatorianos en el 2010, tengo que multiplicarlo por el 2%, es decir, 0,02. Y eso me da 4.700. Si yo quiero saber la población que hubo en el 2011, tengo que sumar lo del 2010 más lo del 2% que creció en el 2011, más el crecimiento del 2011. Es decir, que la población que hubo en el 2011 fue de 239.700. Listo, vamos a ir sacando datos. Tenemos que Q0 es igual a 235.000 y Q1, es decir, cuando ha transcurrido un año. Q0 significa cuando no ha transcurrido ningún año. Q1 es igual a 239.700. Listo. Ahora, yo necesito sacar el valor de la constante K. Para poder sacar el valor de dicha constante K, yo tengo que reemplazar estos valores en la función que me dieron. Es decir, voy a tener 239.700, que era Q1, y eso es igual, vamos a ir viendo, así nos queda la función. Eso es igual a Q0, en este caso, 235.000 por E a la menos K, y como ha transcurrido un solo año por 1, ya que T representa el tiempo, KT, pero el tiempo lo vamos a analizar en un año, ya que lo que obtuvimos desde el 2011, es decir, que solo había transcurrido un año. Ahora, para nosotros poder resolver este tipo de ejercicios, tenemos que utilizar el logaritmo natural. Aplicamos logaritmos a los dos lados. Al aplicar logaritmos a los dos lados, me queda lo siguiente. Logaritmo natural de 235.000 E a la menos K. Ahora, como aquí hay una multiplicación, las propiedades de los logaritmos dice que si hay una multiplicación,
yo puedo sumar, es decir, separarles y expresarlo como una suma. Más. Y esta constante k que está en el exponente pasa a multiplicar al logaritmo natural. Listo. Ahora, despejando, hay una propiedad que también nos dice que el logaritmo natural de e es igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer es esto igual a 1. Voy a despejar k, está con menos, pasa al otro lado con más. Logaritmo natural de 235.000, perdón. Y este logaritmo que está aquí con más, pasa al otro lado con menos. Sacando esto en la calculadora, me da que la constante k toma un valor de menos 0,02. ¿Sí? Ahora sí, vamos a reemplazar la constante k y q0 que teníamos acá en este. Vamos a reemplazarla en la función que nos daba. Tenemos lo siguiente. Q de t es igual a Q0, que en este caso era 235.000. Ya. E a la menos y K, que vale menos 0,02 por T. Ahora, esto yo lo voy a hacer utilizando GeoGebra. Vamos a hacerlo utilizando GeoGebra. No se olvide esta función que tenemos y vamos a realizar el análisis del crecimiento de la población hasta el año 2020 que nos pide el libro. El crecimiento lo podemos hacer cada año, pero el libro el documento, el ejercicio, nos está pidiendo que lo hagamos cada 2 años. Es decir, vamos a analizarlo en el 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020. Esta función la vamos a poner, era y igual 235.000 e, vamos a poner e elevado a 0.02 t. X, aquí en GeoGebra no me acepta el valor de t. Ahora, ¿cómo vamos a analizar eso? Tenemos que realizar una tabla de valores. En la tabla de valores vamos a poner de 0 hasta 10 años en un tiempo de cada 2 años. Mire, es decir, que en el 2010 hubo 235.000 habitantes, en el 2012 244.590, en el 2014 254.572, en el 2016 264.961, en el 2018 275.775 y en el 2020 287.029 habitantes afroecuatorianos, ¿sí? En Esmeraldas, ese es el análisis que estamos haciendo en Esmeraldas. Y mire, hemos representado la función exponencial, en este caso tenemos una función exponencial creciente, que significa que año a año la población va a ir creciendo, lo que nos decía al inicio, que tiene un crecimiento del 2% anual. Es decir, que la población va a ir creciendo año tras año. Listo, jóvenes, espero me hayan entendido. No se olvide, si es que tiene alguna duda, conectarse a las clases en Meet. Muchas gracias, hasta la próxima.